En este viaje no solo vamos a desvelar por qué un dios llevaría puesta la piel de un sacrificado sobre la suya, y qué tiene que ver todo esto con la fertilidad y la conexión entre la vida y el cielo, sino que también exploraremos sus profundas raíces en la cosmovisión mesoamericana, los impactantes rituales asociados a él y cómo esta deidad, a pesar de su naturaleza macabra, nos ofrece una reflexión sobre la renovación y el sacrificio. Así que, prepárate, porque esta historia no es apta para estómagos sensibles, pero tranquilos, la curiosidad lo puede todo. Para empezar a entender a este extraño dios, debemos hablar de su nombre, Txipetotec. Se traduce como Nuestro Señor el Desollado. Sí, es tan inquietante como suena, pero detrás de esta apariencia aterradora se escondía el simbolismo de que para renacer hay que dejar atrás lo viejo, por mucho que esto duela. El desollamiento, en este contexto, funcionaba como una metáfora brutal de la renovación y el sacrificio necesario para que la vida continúe, aunque tampoco sé hasta qué punto la persona que era elegida para ser desollada viva veía tan conmovedora e interesante esta metáfora. Aunque este dios suele ser asociado con los mexicas, sus raíces son mucho más antiguas y se encuentran en la cultura zapoteca, donde ya se veneraba una versión temprana de este dios. Su culto y adoración se difundieron por toda Mesoamérica mediante el comercio, la guerra y la migración, siendo adoptado y reinterpretado por los mexicas para reflejar su propia cosmovisión, enfatizando esta versión el sacrificio humano, una práctica muy querida por esta simpática y amigable gente. En la cosmovisión mexica todo está conectado, los hombres, la tierra, el cielo y los dioses, y ahí es donde Txipetotec encuentra su propósito como el dios de la renovación, la agricultura y la fertilidad. Para los mexicas, si todo el mundo quería que el maíz brotara del suelo, que los ríos siguieran fluyendo y que el sol siguiera calentando sus campos, alguien tenía que pagar el precio. Esa conexión entre el sacrificio humano y los ciclos agrícolas era literalmente la sangre que mantenía el motor del cosmos en marcha. El simbolismo de la piel desollada que lleva Txipetotec es brutalmente claro. Representa el dolor del cambio, pero también la esperanza de lo nuevo. Los mexicas creían que la vida renacía de la muerte. Este concepto de transformación y renovación no solo aplicaba a la agricultura, sino también a la vida misma. Para ellos, Txipetotec era un recordatorio de que incluso en el sufrimiento había un propósito mayor, y a poder ser el sufrimiento de un esclavo o un prisionero de guerra. No iba a ser el sacerdote quien se sacrificase para que saliese el sol todas las mañanas. Además, en una sociedad eminentemente agrícola, como la mexica, Txipetotec no era solo un dios lejano que vivía en los cielos, era un intermediario tangible entre el hombre y el cosmos. Los sacerdotes que celebraban sus rituales llevaban puestas pieles humanas para convertirse en él, simbolizando que, a través de ellos, el sacrificio humano fertilizaba la tierra y garantizaba la continuidad de la vida. Ahora hablemos de cómo se representaba a este dios. Así, la próxima vez que te lo encuentres en un museo o representado en un códice, sabrás de quién se trata. El rasgo más representativo de este dios es la piel desollada que viste como un macabro atuendo. Esa piel colgando, con sus detalles cuidadosamente esculpidos por los artistas mesoamericanos, tenían un propósito claro: recordarte que el sacrificio era la base de toda la creación. Al mirar estas representaciones, no es difícil imaginar la mezcla de asombro y respeto que los mexicas sentían hacia él. Los colores que se asociaban con Txipetotec también cuentan una historia fascinante. El rojo simbolizaba la sangre, la fuerza vital que nutre tanto a los humanos como a los dioses. El amarillo, por otro lado, representaba el maíz, el alimento esencial que sostenía la sociedad mesoamericana. Así que, en su iconografía, teníamos la vida y el alimento, todo en un paquete un tanto peculiar. Otro elemento distintivo en la representación de Txipetotec son los cascabeles que a menudo llevaba. Estos no eran meramente decorativos, tenían un significado profundo. Los cascabeles, con su sonido, evocaban la conexión entre el hombre y la naturaleza, recordando los ciclos vitales del cosmos, como el sonido del viento entre las milpas o la vibración de la tierra bajo los pies. Para los antiguos mexicas, la vida no era una línea recta, sino un círculo infinito. La muerte no era un fin, sino un principio necesario, y pocos mitos representaban esta visión tan brutalmente poética como era el caso de Txipetotec. En el imaginario colectivo veían a esta deidad como un dios que literalmente se arrancaba la piel para alimentar al mundo. En el mito,
Chipetotec desolla su cuerpo para representar la transformación del maíz. Cuando plantas una semilla parece que muere, se hunde en la tierra, pero luego renace como una planta que alimenta a todos. Esa es la paradoja de la semilla, muerte y renacimiento en un ciclo sin fin. Lo más llamativo de esta mitología es que todo el mito que la envuelve se puede extrapolar a nuestros días. Pero, ¿cómo? Chipetotec representa ese momento incómodo pero necesario en el que te despojas de algo que amas o dejas atrás lo que te detiene para poder crecer. No muy diferente a ir cerrando ciclos en la vida para comenzar otros nuevos, excepto por el hecho de que en su caso implicaba arrancarle la piel a un hombre para vestirse con ella. En serio, esto es demasiado raro. Bueno, ¿y cómo eran las festividades de este dios? Pues cada marzo los mesoamericanos celebraban el Tlacachipehualistli, una festividad que era bastante impactante. La traducción del término es algo así como el desollamiento de hombres. Y sí, es exactamente lo que parece. Pero antes de que frunzas el ceño, déjame explicarte por qué lo hacían. Las víctimas solían ser prisioneros de guerra o esclavos. Sí, la esclavitud ya existía en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos. A estos desafortunados se les desollaba cuidadosamente para mantener la piel de una pieza, como si se tratara de un traje de neopreno. Entonces, esta piel se colocaba sobre quienes se encargarían de representar al dios. Pero este macabro disfraz no se ponía con la piel hacia afuera, sino, al parecer, hacia adentro, reflejando que Chipetotec se había arrancado su piel y había quedado a la vista la carne de debajo, una auténtica puesta en escena. Quienes vestían las pieles de las víctimas, conocidos como chipeme, desempeñaban un papel activo durante el festival. Participaban en danzas rituales y, según algunas fuentes, recorrían la ciudad entrando en las casas para pedir limosna en honor a Chipetotec. En estas visitas se les ofrecía comida, bebida y guirnaldas de flores, y se le hacía sentar en hojas de zapote. Era una forma muy directa de involucrar a toda la comunidad en el ciclo de renovación y sacrificio. Pero vamos a la pregunta que seguro que todos os estáis haciendo. ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Acaso la América preeuropea era un continente de psicópatas? Aquí viene lo interesante. Esta idea de muerte, sacrificio y renacimiento no era exclusiva de Mesoamérica. De hecho, podemos encontrar paralelismos inquietantemente similares en otras partes del mundo, como en las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente, África y Asia. Por ejemplo, aunque durante un breve periodo histórico, en el Antiguo Egipto, las primeras ceremonias funerarias incluían algo que podría hacernos levantar una ceja: el sacrificio de sirvientes para que acompañaran al faraón en su viaje al más allá. Sí, como una especie de séquito eterno. Si saltamos a Mesopotamia, encontramos algo parecido. Tumbas reales donde no solo enterraban reyes, sino también a sus cortesanos, en lo que parecía ser una declaración de poder para el más allá. Incluso los celtas y los escandinavos tenían sus propios rituales para apaciguar a los dioses en contextos funerarios, bélicos o de cosechas. Aunque estos sacrificios no se practicaban de manera tan sistemática como en Mesoamérica. Pero ahora surge otra pregunta: ¿por qué estas prácticas desaparecieron en gran parte del mundo, mientras que las culturas americanas preeuropeas seguían siendo el corazón de su cosmovisión? La respuesta, como siempre, está en los detalles. En lugares como Europa y Asia, la llegada de religiones centralizadas, como el cristianismo, el budismo o el islam, trajo consigo una nueva narrativa. La espiritualidad podía expresarse sin derramar sangre. Los sacrificios seguían siendo una base fundamental de todas estas religiones, pero ahora eran simbólicos, como dejar una ofrenda o hacer una penitencia. Sin embargo, en Mesoamérica las cosas tomaron otro rumbo. Para ellos, el universo era un delicado equilibrio. Por ejemplo, los mexicas creían que el sol necesitaba sangre humana para mantener su recorrido diario, como si fuera un motor cósmico que dependía de ese combustible tan especial. Y no olvidemos el aislamiento geográfico. Mientras que en Eurasia las ideas fluían como ríos gracias a las rutas comerciales y a las conquistas, las culturas americanas desarrollaron sus religiones de manera más autónoma. Esto les permitió mantener prácticas que en otros lugares ya eran cosas del pasado. Además, los sacrificios no eran solo actos religiosos, sino herramientas de control social y político. ¿Quién iba a cuestionar el poder de un líder que literalmente podía dialogar con los dioses a través de la sangre? Era una forma bastante efectiva de mantener el orden, a través del miedo. Estos paralelismos nos muestran algo asombroso. Aunque separados por océanos y siglos,
Los humanos compartimos una obsesión común con la muerte, el renacimiento y el deseo de mantener el orden del cosmos. Es como si el inconsciente colectivo tuviera esas ideas grabadas a fuego en lo más profundo de cada uno. Volviendo a Xipe-Totec, en los últimos años, los arqueólogos han desenterrado pruebas fascinantes sobre el culto a esta figura. Por ejemplo, en 2019 se descubrieron en Puebla esculturas dedicadas a este dios, que incluían cabezas y torsos desollados. Estas piezas ofrecen detalles impactantes sobre cómo lo representaban, con piel de una víctima sacrificada que colgaba como un manto o incluso mostrando las costuras de la piel. Es escalofriante, pero también es un testimonio de lo importante que era este dios para la cosmovisión mesoamericana. Además, se han hallado altares y restos que indican cómo se realizaban los rituales en honor a este dios. Uno de los hallazgos más significativos es una plataforma en la que los esclavos y los guerreros derrotados eran sacrificados para alimentar al dios. Esto nos da una idea bastante clara de la magnitud y la crudeza de estas ceremonias. Aunque afortunadamente su culto forma parte del pasado, Xipe-Totec sirve como un puente que conecta lo antiguo con lo moderno. Su mensaje de renovación y sacrificio puede aplicarse en la actualidad, no solo en las cosechas, sino en nuestras vidas cotidianas. Piensa en cómo las sociedades actuales enfrentan cambios radicales. En todos estos procesos hay un elemento de sacrificio, de dejar atrás algo para lograr un bien mayor. Una lección que los mesoamericanos entendieron hace siglos. Desde su icónica representación desollada hasta los rituales que giraban en torno a él, Xipe-Totec encarna la conexión entre lo humano, lo divino y la naturaleza. Es un símbolo atemporal de cómo debemos aceptar la pérdida para lograr algo nuevo. Una verdad tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. ¿Qué te ha parecido la historia de Xipe-Totec? ¿Qué pensarías si vieras a un tipo vestido con la piel desollada de otro hombre bailando con cascabeles por la calle? Aterrador, ¿verdad? Déjame tus opiniones en los comentarios y dime si te gustaría que hablara de alguna otra figura mitológica desconocida de la antigüedad. Espero ese comentario y, por supuesto, que le des un buen like y te suscribas para disfrutar de más vídeos como este. Hasta entonces, un abrazo y nos vemos muy pronto.